Pero ahora, a los hechos y a las cosas de esta jornada, y vamos a comenzar con este informe preparado por nuestro equipo de producción con Yelenis Reina sobre la historia de lo que está pasando con un hombre detenido en Colombia que ha concedido una entrevista que vamos a tener la oportunidad de tener más detalles porque vamos a hablar con el periodista que lo entrevistó y que ha generado una crisis internacional a nivel diplomático. El presunto narcotraficante venezolano Walid Maglek es el protagonista de un nuevo escándalo de corrupción y narcotráfico que salpica al gobierno de Hugo Chávez. En una entrevista para la cadena Univisión, Maglek aseveró que Venezuela se ha convertido en un narcoestado y que altos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana despachan diariamente aviones cargados de cocaína hacia Estados Unidos. Maglek es un empresario de origen libanés, acusado por la justicia estadounidense por su presunto liderazgo en operaciones de narcotráfico internacional. En sus declaraciones, Maglek dijo que mantuvo bajo su nómina a generales y altos funcionarios venezolanos y denunció además que organizaciones terroristas islámicas operan con impunidad en el país suramericano. Los envíos de cocaína se estarían realizando a través de una red conformada por elementos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y oficiales del ejército venezolano. El presidente colombiano Juan Manuel Santos había prometido extraditarlo a las autoridades venezolanas, pero en días recientes se han incrementado los pedidos para que Colombia lo entregue a la justicia estadounidense, argumentando que su testimonio se perdería de ser enviado a Caracas. Le digo bienvenido al periodista venezolano Casto Ocando y comienzo felicitándolo porque mucho trabajo le llevó conseguir esta entrevista que tiene una repercusión enorme. Gracias por acompañarme. Con mucho gusto, Pedro. Varios meses trabajando para conseguir la entrevista. Sí, esto fue una odisea que comenzó prácticamente en agosto, cuando fue detenido. Nosotros comenzamos a hacer una serie de gestiones para tratar de profundizar en este tema, y prácticamente la primera cita para la entrevista comenzó. Tuvimos varias entrevistas telefónicas, publiqué yo varias entrevistas sobre esas conversaciones, pero lo que quería era ver al hombre frente a frente y ver qué tanto de lo que decía era realidad, o sea, cómo sostenía él y todo el lenguaje corporal, etcétera, y luego las evidencias, ¿no? Porque básicamente lo que quería era obtener evidencia de lo que él estaba diciendo. Y comenzó, la primera cita para la entrevista fue, me acuerdo, el 1 de enero de este año. Eso fue el primer intento. Y luego hubo unos otros 3 intentos más, los 3 intentos fallidos. Hubo 2 veces que estuvimos dentro de la cárcel esperando que bajara de esa celda de máxima seguridad donde él estaba. Y luego entonces finalmente se concedió, fue posible, digamos, esta conversación hace 3 semanas. Capítulo 1. Cuando dice que te interesaba el lenguaje corporal, que es algo fundamental, no tener la posibilidad de mirar a los ojos al entrevistado, ¿qué sensación te da este hombre que está diciendo que básicamente Venezuela, como decíamos en el reporte, es un narcoestado? Mira, en primer lugar te diría que yo le he hecho las mismas preguntas desde hace por lo menos 6, 7 meses. Consistentemente él responde lo mismo. Es decir, en primer lugar, tú sabes, como esos test de psicología que repiten 800 preguntas y meten 3, 4, 5, esta persona ha mantenido una coherencia básicamente en datos. Tiene una memoria muy importante para tener tanta información acumulada en su cerebro, porque estas conversaciones obviamente no las estaba leyendo en un libreto. Y lo otro es que uno espera conseguirse con un hombre frío, calculador, un hombre que, según los Estados Unidos, dirigió un imperio, era el tercer, o mejor dicho, era uno de los 3 más grandes narcotraficantes del mundo. Y fue calificado por el fiscal de Nueva York como el rey entre reyes, o sea, el rey de los capos, prácticamente. Y tú esperabas conseguir una figura calculadora, una figura, digamos, que revelara, y te consigues con una persona campechana completamente, una persona con un lenguaje un poco atropellado, una persona muy expresiva, muy calurosa, mucha sonrisa, o sea, totalmente una imagen de, si tú quieres pensar que esto es una persona que dirigió el cartel más importante de Venezuela, como dicen los organismos federales aquí, pues no era la figura, no era lo que uno esperaba, ¿no? Sin embargo, todo lo que decía, lo decía consistentemente. ¿Qué prefiere él, Venezuela o Estados Unidos como destino?
Casualmente hoy tuve una conversación telefónica en el cual él me ratificó que su deseo es venir a los Estados Unidos. Y esto lo hizo porque el abogado de él temprano había declarado en Bogotá que Macleth estaba dispuesto a ir a Venezuela. Entonces él dijo, no, yo quiero ser extraditado a Estados Unidos, yo quiero hablar frente a un tribunal federal de los Estados Unidos y quiero contar mi historia. Vamos a ver un pasaje de esta conversación de un hombre acusado de ser rey de reyes entre los capos con nuestro colega Casto Ocando. A mí me están acusando que yo saqué un DC-9 del aeropuerto internacional Simón Bolívar, Maiquetía, que ese avión yo lo cargué con 5,5 toneladas de cocaína y que ese avión fue para la ciudad de México, ahí tuvo una avería y que ese avión salió de la rampa 4. Esto es un pasaje de lo que conversaba Walid Macleth con Casto Ocando en su cárcel en Colombia. Vamos a ver otro pasaje de esta entrevista que fue difundida por la cadena Univisión. Si yo saqué ese avión, ¿verdad? Yo no lo pude haber sacado solo. Yo no pude haber cargado, yo no pude haber controlado la torre de control. Imagínate, es el aeropuerto internacional, la entrada del país hacia Venezuela. ¿Cómo que yo tenía el puerto más importante de Venezuela? ¿Cómo que yo tenía la concesión de un aeropuerto internacional? ¿Cómo que se me otorgaron los permisos que lo otorgó fue el gobierno nacional para yo poder operar? Él dice que distribuyó millones y millones de dólares para aceitar la maquinaria que permitía su operación, ¿correcto? Sí, él habla de una nómina de $1 millón mensuales, habla que le pagaba 100 millones de bolívares mensuales, que equivalen más o menos al cambio oficial, unos $40.000 semanales, perdón, no dije, $40.000 semanales al jefe de la inteligencia venezolana, que es el general Hugo Carvajal, que por cierto también es considerado un capo de la droga por el Departamento del Tesoro, y también ha sido, Macleth lo menciona mucho, que tenía buenas relaciones. Y luego también habla de cómo pagó cantidades importantes. Por ejemplo, dice que pagó $5,5 millones para obtener la firma, una concesión que le permitiera controlar una parte muy importante del puerto de Puerto Cabello, que es el puerto más grande de Venezuela, y a través del cual, según varios estudios federales, por ejemplo, hay un estudio del Congreso de Estados Unidos, de la Oficina de Investigaciones del Congreso, que dice que por ese puerto pasan 300 toneladas de cocaína todos los años hacia diferentes destinos, África Occidental por un lado y luego Estados Unidos y el Caribe. Vamos a una conversación que tuve más temprano con un ex integrante del gobierno venezolano. Por cierto, el actual gobierno venezolano rechaza las acusaciones de estar involucrado en el narcotráfico. Veamos. Contacto en Nueva York con el ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Diego Arria. Bienvenido, señor Arria. Pues muchas gracias a ustedes por tenerme. ¿Qué le parece todo lo que ha dicho este hombre que ha sacudido no solo a Venezuela, sino al continente con sus declaraciones desde Colombia? Bueno, realmente para un país como Venezuela, que disfrutó de tantos años de un prestigio internacional por el respeto a los derechos humanos, por su comportamiento con el resto de las naciones, es realmente una circunstancia muy vergonzosa. La posibilidad de que haya implicaciones reales y conexiones de una de las redes de narcotraficantes criminales más grandes del mundo, como las califica la Casa Blanca, con jerarcas militares y civiles y el entorno de amigos y familiares del jefe de Estado venezolano, tiene una gravedad realmente descomunal. Yo le agregaría eso, que cuando el jefe del Estado venezolano se enteró de las denuncias, lo primero que hizo fue ascender a general en jefe a uno de los generales justamente mencionado por el señor Macleth, y al mismo tiempo ratificó al segundo, a otro de los generales jefe de inteligencia militar, y ascendió a comandante de la Marina, a un tercero, un almirante. O sea que en lugar de investigar en Venezuela esta red de narcotraficantes, lo que se ha hecho es premiarlos. ¿Cree que la decisión del presidente Chávez de no aparecer en la cumbre con el presidente colombiano Santos
tiene que ver con esta situación, con lo que ha pasado en las últimas horas y con lo que está diciendo el gobierno colombiano, que ahora han decidido revisar otra vez el tema y no extraditarlo como se pensaba a Venezuela casi automáticamente? Claro, yo no podría asegurar nada de eso, pero no me extrañaría, porque al presidente Santos, como yo le dije en una carta pública, le dije: usted empeñó su palabra en un momento dado con el jefe del Estado venezolano, pero su palabra realmente está mucho más empeñada con su pueblo, al cual justamente lo llevó a la presidencia por su lucha, por su esfuerzo, por su combate justamente a esas organizaciones terroristas y de narcotraficantes que aparecerían vinculados al régimen venezolano. Entregárselo a ese régimen, que evidentemente jamás haría un juicio transparente, sería negarle a los venezolanos conocer las implicaciones de estas relaciones tan peligrosas, y esto no sería un servicio a Venezuela. Yo le decía al presidente Santos: usted tiene en sus manos la posibilidad de ayudar a que en Venezuela no se repita el flagelo colombiano durante tantos años. No deje, presidente Santos, de ayudarnos a que nosotros recuperemos a Venezuela. La única manera de recuperarnos es enterarnos realmente de lo que acontece. Y una más, señor Arria, por el otro lado también, cuando uno habla con personas como Macled, que ha estado involucrado, por lo que él mismo dice, en situaciones muy tenebrosas, podría al mismo tiempo ser una posibilidad de que le convenga más venir para el lado estadounidense. En Venezuela es de suponer que le iría mucho peor, y tal vez una vez que pisara suelo estadounidense cambiar la historia. ¿Qué tanto riesgo ve de algo así? Yo creo que la opinión que dio el Procurador General de Colombia recientemente, pidiéndole a la Corte Suprema una opinión favorable para extraditarlo a los Estados Unidos, es algo que debe tener una gran trascendencia para el presidente Santos. Yo creo que la única manera de hacer justicia, no al reo solamente, sino de que todos nos enteremos de todas estas implicaciones tan peligrosas, es enviarlo a los Estados Unidos. El presidente Santos no puede desentenderse de realidades que él hoy en día conoce como pocos, yo diría tal vez el que más conoce de estas realidades, y ese es un compromiso que él debería tener con esa lucha que él viene sosteniendo en Colombia y que pueda ayudarnos para sostenerla ahora acá. En adición, te diré en mi último comentario, que al inicio de su gobierno, el presidente Santos abandonó la denuncia presentada por el presidente Uribe, que había denunciado al gobierno venezolano de una cooperación y de darle cobijo y ayuda a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y las abandonó sin verificarlo. Si ahora le envía a Macleta a Venezuela, sería abandonarnos por segunda vez. Señor Arria, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en A Mano Limpia en América TV. Muchas gracias, Pedro. No solo de drogas habló Casto Ocando con este señor arrestado en Colombia, también se habló de la presencia, la posible presencia de grupos terroristas en Venezuela, ¿correcto? Sí, yo le hice dos preguntas concretas. Uno, que si debía tener una relación con la FARC, y él dice que eso es parte de lo que le va a dar a la Fiscalía Federal en Nueva York, si es extraditado a Estados Unidos. Y la otra cosa que le pregunté fue qué conocía sobre las actividades, por ejemplo, de grupos como Hezbollah en Venezuela, y él me dice que tiene información que va a dar al gobierno norteamericano, pero dijo que él conoce que hay operaciones, que hay actividades de recaudación de fondos, por ejemplo, de que él dice que son enviados estos fondos al Oriente Medio, y luego me dijo en otra parte de la entrevista que no fue difundida, pero que es muy reveladora, dice que tiene nombres, conoce muchísimo sobre ese tema. Es una cosa bien significativa. Hezbollah, por cierto, para quien no esté al tanto, es un grupo terrorista basado en este momento en el Líbano, que controla, casi como quien dice, la situación en el Líbano, y que es financiado por Irán, y que por supuesto está en la lista de Estados Unidos de los grupos más peligrosos del mundo. Señor Ocando, un placer tenerlo aquí. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Nuestro colega venezolano Casto Ocando, con esa entrevista que abre puertas que se cerrarán cuando empiecen las respuestas. El próximo capítulo me encantaría también tener la oportunidad de tenerlo con nosotros.